Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a ver un ejemplo de control con planta generalizada con una estructura de control en cascada y vamos a comprobar la diferencia de prestaciones entre medir solamente este E, o sea, medir E y este sensor intermedio I1. ¿Vale? O sea, vamos a considerar este problema de control donde yo tengo una planta G1, G2, digamos, y que bueno, pues tengo la función de transferencia total es pues G2 por G1, ¿vale? Pero hay perturbaciones intermedias y perturbaciones en la salida, ¿vale? Y entonces, pues bueno, pues yo voy a comparar las prestaciones de una estrategia de control donde mida E y de la acción de control U, o donde mida E y 1, esta variable intermedia, y con esos dos sensores utilice U. ¿Vale? Vamos a montar la planta generalizada de ambas y hacer el control H2 para resolver ese problema. ¿Vale? El control H2 pues sería como el control de mínima varianza. ¿Vale? Daremos unos espectros en frecuencia estimados del continuo en frecuencia de estas variables de entrada y entonces haremos el controlador que minimice la varianza de E, bueno, concretamente la varianza de E, ponderando especialmente las bajas frecuencias, ¿vale? Entonces, la planta controlador en concreto pues va a ser 10 entre S más 10 como G1, una especie de actuador rápido, ¿vale? Y luego pues G2, un proceso lento con un polo en 1 y otro polo en 4 o constante de tiempo de 1 entre 4, 0,25, ¿vale? Y ganancia 6. Si montamos la planta generalizada, pues un poco se trata de agrupar las entradas y salidas y sacarlas, digamos, en distintos grupos con distinto significado. Recordemos, en una planta generalizada, las entradas había dos tipos: entradas exógenas, grupo 1, que serán pues este P y este delta, ¿vale? Y luego pues decisiones del controlador, que es el grupo 2, y es pues U, ¿vale? Las salidas de una planta generalizada son las información para el árbitro de este juego, digamos, entre el controlador y las perturbaciones, lo que debe ser pequeño, lo que tiene objetivos de control, y pues habrá determinada ponderación de E y de U que yo querré que sea pequeña, ¿vale? Como objetivo de control, ¿vale? Y luego pues la información al controlador es el grupo 2 de salidas de la planta generalizada, y en este caso pues serán E e I1 o bien solamente E, ¿vale? Primero vamos a montarla con los dos sensores y luego pues el caso de un sensor simplemente eliminaremos una de las salidas, que será lo mismo que eliminar una fila en la matriz de transferencia. Entonces pues la planta generalizada pues tiene esta expresión de aquí, ¿vale? O sea, ahora podéis pausar el vídeo y comprobar que la matriz de transferencia entre las salidas E, U y 1E, ¿vale? En ese orden, E, U y 1E, o sea, copia de E, ¿vale? Y con esas salidas, la matriz de transferencia entre esas salidas y las entradas P delta U, ¿vale? Pues es esta de aquí, ¿vale? Entonces, perdón, el orden es delta PU, ¿vale? Un poco, lo tenemos aquí, delta PU, ¿vale? E, U y 1, ¿vale? Entonces, bueno, pues, por ejemplo, eso, la primera, pues es pues, G2 por delta, más 1 por P, más G2 por G1 por U, pues me da la primera fila, y bueno, pues os dejo un poco que vosotros comprobéis pues el resto, ¿vale? Y entonces pues esta planta generalizada con estos input name y estos output name pues responde a la escritura en matriz de transferencia de este problema de control. Bien, pues si solo tuviéramos el sensor de E, pues quitaríamos, claro, la salida correspondiente al output name I1, y que es pues la tercera, o sea que quitaría la tercera fila de esta planta generalizada porque no tendría I1 disponible y no lo gastaría para control, ¿vale? Con lo cual, efectivamente, al quitar eso, pues el output name solamente es EU y la copia de E, ¿vale? Que es la que pues gestionará el control, ¿vale? Bien, pues ahora ya el control óptimo H2 se trata de poner pesos a estas salidas generalizadas, pesos a estas entradas generalizadas, pesos de 1 a lo que entra y sale del controlador, y llamar al optimizador. Bueno, pues mis requisitos de control van a ser, yo quiero minimizar, por ejemplo, la varianza de una mezcla de E y de U, concretamente pues del 6E y U, ¿vale? Quiero que la varianza del error esté ponderada 6 veces más que la de la acción de control, ¿vale? Pero un poco, pues consideremos solo señal, un poco solo tendré interés en minimizar los componentes de E por debajo de 5 radianes por segundo. Entonces yo pondré un filtro de U de 1 y de 6 y dividido por S entre 5 más 1 es ese filtro que pondera 6 veces más a bajas frecuencias el error que la acción de control, y que a partir de 5 radianes por segundo pues ya empieza a preocuparse menos de que el error sea pequeño.
Aparte de esto, he añadido algo pues parecido a la acción integral. Claro, la acción integral sería este polo en 0, está en 0,05, pues casi es, digamos, 100 veces más lento que este, diciendo que un poco que sí que quiero que el error a frecuencias muy bajas, el error muy lento, pues sí que sea, digamos, muchísimo más pequeño, ¿vale? Con este peso de 100 sobre este 6, digamos que a frecuencias muy lentas quiero intentar que el error sea prácticamente 0. ¿Vale? Bien, pues estos serían los pesos de las salidas EU de la planta generalizada. Las entradas de la planta generalizada, pues P va a tener este filtro paso bajo, más un cierto ruido de medida o contenido de alta frecuencia, digamos, y delta pues va a tener también este otro filtro paso bajo hasta 10 radianes, P pues hasta 3 radianes, con esta amplitud o este color y un fondo de ruido de medida, digamos, de alta frecuencia, ¿vale? Y entonces, pues, los pesos de entrada del grupo 1 de la planta generalizada, este delta y P, pues le llamo Win Group 1, peso input grupo 1, ¿vale? Bien. Los pesos de salida, por tanto, de toda la planta generalizada será block diagonal de error, acción de control y 1 y 1 para los dos sensores, ¿vale? Y los pesos de entrada, pues será el block diagonal de este Win Group 1, digamos, y un 1 de la ponderación del control U, ¿vale? Que va pues sin ningún peso, ¿vale? Porque es decisión directa de la planta generalizada. Bien, pues en el control con dos sensores, pues hago el min real para que lo deje todo esto en pequeño si hay alguna cancelación o lo que sea, ¿vale? Y entonces pues el H2SIN me da un regulador que consigue una gamma, una varianza de la planta generalizada ponderada de bucle cerrado de 5,55. Con un sensor, pues bueno, pues ahora simplemente los pesos de salida siguen siendo error y acción de control, pero ahora como solo hay un sensor para el grupo de información del controlador, pues solo pongo un 1, antes ponía 2 y ahora pongo solo 1, y vuelvo a hacer este min real, y el H2SIN, antes ponía dos sensores y ahora pongo solo un sensor, ¿vale? Y entonces con la Generalized Plant Weighted con un sensor, ¿vale? Y entonces pues da 6,999, ¿vale? Entonces bueno, pues esto es con dos sensores, esto es con uno. Y el resultado final es que, bueno, pues que con dos sensores, pues yo consigo una varianza que si prescindo de ese sensor interno, pues crecería un 26%. ¿Vale? Entonces, pues bueno, pues dependiendo de lo seguro que esté de estos espectros en frecuencia de las perturbaciones y del precio de ese sensor extra, digamos, pues que ese sensor vale un 26% de la varianza de la salida estimada, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya simplemente ahora vamos a simular este resultado, ¿vale? Entonces, claro, la simulación temporal sería pues meter ruido blanco, digamos, a estas funciones de transferencia donde pues yo pongo aquí los espectros en frecuencia y los filtros de los ruidos de entrada. Win Group 1, recordemos que era pues el peso de delta y de P, ¿vale? Entonces, pues si yo alimentara a estas señales con un ruido blanco, ¿vale? Pues entonces me daría una respuesta temporal. Claro, esa respuesta temporal, bueno, pues si queréis un poco lo dejo de deberes, que lo hagáis en Simulink o lo que sea, con el Band Limited White Noise o algo así, ¿vale? Pero en fin, pues es poco informativo, será puro ruido para arriba y para abajo, y entonces pues me interesa más bien ver su color en frecuencia y su comparación con el bucle abierto. Entonces digamos pues que yo voy a simular primero el diagrama de valores singulares, el espectro, digamos, como el bode en frecuencia o algo así, digamos, de cada una de estas tres señales, primero de la salida 1, que es el error, y luego de la salida 2, que es acción de control. Entonces, pues este bucle cerrado, cuando las entradas tienen este color, digamos, estos filtros, ¿vale? Pues en bucle abierto tendría este contenido muy alto a bajas frecuencias, luego pues como los filtros son paso bajo, pues a alta frecuencia habría menos movimiento, ¿vale? Y entonces pues gracias a este control hemos bajado mucho la varianza, digamos, el trozo, los componentes de varianza debidos a energía a bajas frecuencias, ¿vale? Hasta que, bueno, pues a esta frecuencia un poco, pues a partir de aquí, digamos, pues realmente el bucle cerrado es un poco más alto que lo que era en bucle abierto, ¿vale? Esto es lo que se denomina efecto cama de agua en control. Hundir esto de aquí requiere hacer acciones de control rápidas, pam, 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 para evitar que los errores se acumulen a largo plazo, y esto pues produce que una bajada en este rango de frecuencias respecto al bucle abierto sea correspondida por un cierto incremento en este rango de frecuencias ahí. Pero bueno, es poco, ¿vale? Con lo cual pues esto es más o menos razonable, ¿vale? Y si veo la acción de control, su sigma, digamos, pues veo que efectivamente pues las acciones de control a baja frecuencia serán un poco pues 0 decibelios 1, pues será por la cuestión de la ganancia, etcétera, que tenga yo dicha, ¿vale?
hay unos controles así a frecuencias intermedias, digamos, que son responsables pues, de esta actividad, pero también son responsables, claro, de reducir todo esto. Y bueno, pues esto sería el espectro en frecuencia estimado de la acción de control. Y respuesta temporal, bueno, pues vamos a verla un poco en tiempo, ¿vale? Porque a los ingenieros y a los electricistas, lo del H2 y las varianzas y los sigmas, nosotros queremos ver una respuesta ante escalón bonita, ¿vale? Entonces, pues si cierro la generalized plant de un sensor, o con dos, con su regulador correspondiente, y hago el step, pues aquí veo un poco que ante la P, la perturbación, digamos, de la derecha del todo a la salida, los dos se comportan más o menos relativamente igual, ¿vale? Incluso el de un sensor se comporta un poco más aceleradito, ¿vale? Pero ante la respuesta delta sí que, claro, al tener ese sensor intermedio, pues la respuesta enseguida la anulo y su efecto, digamos, sobre el oro es mucho más pequeño debido a ese sensor intermedio, a ese control en cascada, mientras que la estrategia de un sensor, pues no ha sido tan buena, ¿vale? Como yo he dado un peso relativo entre la importancia de P y E, pues con un sensor me ha dado un control de una ganancia un poco más alta ahí para intentar compensar lo de en medio, ¿vale? Pero claro, si con un sensor intento compensar esto mejor, entonces esto es lo que se me desvaría, ¿vale? Con cual, bueno, pues el óptimo ha sido esto de aquí. Mientras que con dos sensores, pues como tengo más información, pues yo he podido hacerlo prácticamente igual cuando la perturbación es a la salida, ¿vale? Y mucho mejor cuando la perturbación es a la entrada. También vemos en la respuesta ante escalón que tampoco hay una respuesta así excesivamente grande o mala en la respuesta ante escalón y por tanto, bueno, pues parece que este controlador es lo suficientemente realista, ¿vale? Bien, pues con esto finaliza el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.